Movimiento Agua Limpia Ya, es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, un señor que ha dedicado muchos años de su esfuerzo en pro de cosas buenas para el lago Atitlán, el señor Folco Beverini. Mucho gusto, muchas gracias por aceptarnos la entrevista, Folco. Cuéntenos, usted conoce muy bien el lago Atitlán, dice. Diría que sí. ¿Hace cuánto conoció el lago Atitlán? En el año 1954. Fue la primera vez que fui al lago de Atitlán. O sea, hace bastantes años. 30 años antes que yo naciera, usted ya estaba disfrutando del lago. Así es, así es. Un agua límpida, increíble, y una transparencia. Desgraciadamente desde hace años ya no se mira. Linda, linda. Sí. Después vamos a hablar del por qué, pero primero por el momento... empecemos por la parte bonita. ¿Qué lo llevó usted a Atitlán? Porque usted es de Italia. Sí, soy italiano originalmente. Fui porque me habían contado y hice unos amigos aquí en Guatemala cuando vine que tenían casa y me invitaron a su casa en Panajachel. Y creo que desde que vine a Guatemala en el año 54, arriba del 90% de los años nuevos lo pasé en Atitlán. Antes en casa de amigos y finalmente logré hacer mi casa en el año 84. Tengo una casa en el Cerro de Oro, donde me encuentro muy a gusto, no solo con la vista del lago, con la gente que hay en el lago, muy a gusto. He tenido unos colaboradores excepcionales. He tenido creo que 3, el último ya lleva 14 años de estar con nosotros, el guardián jardinero, hazlo todo, hace de todo. Además es escultor, es un escultor que ya tiene cierta fama en Guatemala. La gente es muy especial, pero hay que saberla tratar, como en todo el mundo, hay que saberla tratar. Para nosotros son colaboradores, son amigos más que empleados. Así que decidimos hacer nuestra casa y en ese lugar, porque me recuerda los colores de mi tierra, de mi mar en Italia. Es un color muy especial, un colorido muy especial que cambia con el tiempo, con la hora del día, con el mes del año, nunca se repite. Me estaba mostrando unas fotos donde mostraba usted el parecido entre su tierra natal y el lago Atitlán. Va a estar difícil que lo aprecien en la cámara, pero lo quiero hacer ver que Folco hizo una mezcla, digamos, de su tierra de origen y el lago de Atitlán, y cómo pues se combina muy bien y son muy parecidos. Me pareció muy simpático eso, Folco. Eso fue en el año 84. La Asociación de Amigos del Lago fue fundada en 1990. Pero entre 84 y 90, con un grupo de amigos como nosotros, amantes del lago y de la gente del lago, tratamos de ayudarlos. Hicimos varias obras, como hicimos un centro de salud, hicimos con varios amigos, decidimos comprar un terreno para darle a los habitantes del lugar una playa donde pudieran ir sus hijos, porque desgraciadamente lo que pasa es que compramos todas las orillas. Y entonces muchas veces la gente del lugar se queda. Bueno, yo estaba en reuniones de junta directiva del lago Atitlán, donde usted le recuerda a todos los socios que la ley indica que toda la playa, directamente, no recuerdo la cantidad de metros, 10 metros es propiedad de pública. Así es. Y pues algunos nos han criticado a la asociación por haber tomado las orillas, pero usted y yo he sido testigo de cómo le recuerda a todos los miembros de la asociación que la ley es la ley, ¿verdad? La ley es la ley. No se podrían hacer paredes entre terreno y otro, porque ahí debería haber libre paso para que la gente pueda pasar. Pero nosotros compramos un terreno y ahí hicieron una playa pública. Hicimos varias cosas para este pueblo hasta que se formó la asociación en el año 1990 y uno de los fundadores, el licenciado Rafael Cuestas, que tal vez tú conoces. Sí. Rafael Cuestas invitó a mi esposa si quería participar y ella fue fundadora en el año 1990. Participó en varias juntas directivas, yo entré un poco más tarde
pero después me alejé un poco de la asociación por razones de trabajo y volví a entrar en la asociación en el 2010, En 2010. donde he estado en la directiva desde aquel entonces Desde hasta entonces la fecha. para ahora. ¿Qué memorias tiene usted que más le gusta recordar del trabajo que ha hecho con la asociación? Mire, con la asociación se ha hecho mucho. En los primeros años fue más que otra cosa un trabajo cosmético, lo llamaría yo, porque todavía no teníamos la conciencia completa de la necesidad que tenía el lago y de las enfermedades que estaban afectando el lago, como es una sobrepoblación de gérmenes patógenos, y hasta el 2009 cuando vino el primer florecimiento de cianobacteria. En ese momento con la cianobacteria sí nos dimos cuenta del problema que existía en el lago. Entonces sí se empezó a trabajar un poco más a fondo para poder proteger el lago de esa contaminación que durante siglos había afectado hasta la profundidad. Como dicen, los lagos a nivel mundial, no solamente en Guatemala, a nivel mundial, son el basurero más fácil para tirar cualquier porquería que hay. Han tirado carros adentro, han tirado cualquier tipo de cosa, porque es fácil hacerlo y se esconde. Y eso ha pasado con Atitlán durante siglos, hasta que un momento el lago ha reaccionado, dicho, ya no más pues. Aquí es cuando nosotros sí empezamos a tomar conciencia de la necesidad y pensar en algo un poco de más proyección hacia el futuro. Fue cuando conocimos a la gente de la Universidad de los Estados Unidos que nos ayudaron, hicieron monitoreos, etcétera, para llegar a la conclusión de que la única forma para salvar el lago era impedir que las aguas negras siguieran entrando en el lago, porque son las causantes del problema, sea de los patógenos que de la cianobacteria. Eso fue, creo yo, el punto más importante de mi asociación con la Asociación de Amigos del Lago de Atitlán. Entender las necesidades del lago y actuar inmediatamente para poderlo salvar. Ok. Y usted mencionó pues el problema de los patógenos en el agua. Para comenzar, ¿qué es un patógeno? Tal vez hay algún joven que está escuchando y no sabe qué es esa palabra. ¿A qué se refiere? Son bacterias que están en todas las aguas negras y en todos los elementos en putrefacción y que son dañinas para la salud, tremendamente dañinas para la salud. Se ha oído hablar del E. coli. E. coli es una consecuencia de los gérmenes patógenos que contienen las aguas negras que nosotros a diario estamos tirando al lago. Es decir, los patógenos, entonces, otra manera de decirlo, son cosas vivas que están en el agua que nos hacen mal. Que nos hacen daño. Nos causan daño cuando las usamos esa agua, cuando esa agua de alguna manera entra en nuestro sistema. Así es, y lógicamente causan problemas que son a la vista, como es disentería, ¿verdad? Lo que llamamos corrientemente el chorrillo. Eso da normalmente después de haber ingerido alimentos que tienen esos elementos patógenos, esas bacterias. Y puede llegar al punto tal que causa una deshidratación, que se comen todo lo que nosotros necesitamos para vivir y nos llega hasta la muerte. Eso ha pasado en muchos países y no es una cosa de Guatemala o de un país en desarrollo. Todos los países tienen esos problemas. Cuéntenos tal vez un poquito de la historia en Italia. ¿Usted tendrá conocimiento de algún lago en Italia que hayas pasado por una situación similar a la de Guatemala? En general, dicho por los científicos de la Universidad de California, Italia es uno de los países que mejor ha conservado sus lagos. ¿Por qué? Porque no solamente es una fuente de ingresos enormes. Los lagos en Italia son muy visitados. Los lagos alpinos que están en la parte norte de Italia, colindando con Suiza y con Austria, son visitados anualmente por miles y miles de europeos que vienen de Alemania, de Austria, de la parte norte de Europa. Pero a decir de la
Organización Mundial de la Salud, hay que preservar los lagos porque son una fuente de agua potable para el futuro. Acordémonos que el agua va a escasear cada día más. Y usted dice para el futuro, pero recordemos que más de la mitad de la población en Atitlán utiliza hoy, en el presente, agua del lago para su diario vivir. De los datos que tenemos a disposición tanto de la Secretaría de Seguridad Alimentaria de la Nación o de la Autoridad de Manejo Sustentable del Lago, pues creo que es innegable ya en este punto decir que las aguas de Atitlán no están aptas para ese consumo humano, a pesar de que los humanos las están usando. Las aguas en la calidad que tienen ahora son fuente de enfermedades. Eso lo podemos decir con certeza y no es necesariamente la asociación que lo dice, sino varias otras instituciones que han participado en estudiar el problema lo han visto. Así que el problema en Atitlán es muy, muy presente. Es decir, ya no es, desafortunadamente no hemos actuado en el pasado con suficiente previsión y pues hoy tenemos un problema muy serio ya. Pero usted mencionaba que en Italia se han conservado bien los lagos. ¿Nos puede contar qué sabe usted de cómo se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Porque digamos que asumo yo que en Italia tendrán problemas similares de que pues a la gente le gusta vivir cerca del lago y entonces pues también producen descargas de aguas residuales. ¿Cómo han hecho en Italia para evitar que esas aguas residuales vayan al cuerpo de agua? Acabas de decir de que la gente en Italia vive en el lago porque le gusta vivir en el lago. Yo te diría, tiene necesidad de vivir en los lagos, porque es una fuente de vida. No solamente el agua, sino que lo que se puede extraer del agua y lo puede servir el agua para los cultivos, por ejemplo. Así que es una gran ventaja vivir cerca de una fuente inagotable de agua, sea para consumo humano que para utilización para la agricultura, todo el resto. En Italia hay un lago cerca de Roma, no muy lejos, que fue muy utilizado como lugar de esparcimiento y de vacaciones de los emperadores romanos, que se llama Lago de Bolsena. Es exactamente igual en formación geológica y en tamaño al lago de Atitlán. Es decir, es producto de una explosión no hace mucho tiempo, relativamente reciente, no miles de millones, sino que millones de años atrás. Geológicos hace poquito. Así, hace poquito. De una explosión que es un hoyo, es un lago que no tiene entrada ni salida. Atitlán tiene entrada, pero no tiene salida. Y desgraciadamente la entrada de Atitlán ya no es agua, sino que es agua negra, la que entra en los dos ríos que entran en el lago. Pero tiene las mismas características. Era un lago utilizado, como digo, desde los tiempos romanos para ir en vacaciones sobre ese lago. Llegó el punto en que prohibieron no solamente nadar en el lago o comer los pescados del lago, sino que con el agua de ese lago no se podía regar las verduras. ¿Por qué? Porque las verduras entraban en contacto directamente con el agua del lago altamente contaminada. Entonces, lo que hicieron es una cosa similar a lo que se había hecho un poco antes, por otras razones, en otro lago italiano, pero un lago alpino, el lago de Garda. Hicieron un colector alrededor del lago, en el cual recolectaban las aguas negras de todos los poblados que estaban alrededor del lago, los sacaban de la cuenca, lo sacan de la cuenca y lo tratan afuera. Eso es lo que decidimos nosotros aquí en 2010 de hacer en el lago de Atitlán. No estamos inventando la pólvora, no estamos haciendo algo que está afuera del conocimiento. Es una cosa que se hace desde hace años, de años. Y con éxito, ¿no? Porque el lago al que usted se refiere ahora, Bolsena, actualmente se puede nadar, se puede hacer cualquier cosa. Recordemos, este lago se prohibía bañarse en el lago, se prohibía usar esa agua para cualquier cosa, comer los pescados que nacían en ese lago, y se prohibía incluso regar verduras con ese agua porque se transmitían las enfermedades. Y hoy en día
otra vez es usado como lugar para vacaciones, para los niños y todo. Y se bañan las personas ahí, usan el agua como normal, digamos. Así Entonces se reversó un proceso de degradación del medio ambiente, y pues me imagino que las personas que viven en ese lago ahora están mucho más contentas. Están mucho más contentas. Y no es el único lago, ¿no? Hay otros lagos, en el lago de Garda, que le acabo de mencionar antes, que ha sido escogido por la Comunidad Europea como uno de los 4 lagos a salvarse en Europa, como digo, como fuente de agua potable para el futuro, que también no es completamente en tubería, pero la mayor parte del lago, de los poblados que están alrededor del lago, vierten sus aguas negras en esa tubería, que después se lleva afuera de la cuenca y se tratan por otro lado. No es el único. Hay otros lagos que han mencionado en más de una oportunidad los científicos de la Universidad de California, que es conocido en Europa como uno de los lagos más limpios, que se llama Lago Maggiore. También es uno de los lagos alpinos que tiene otra formación geológica, no es lo mismo que nuestro lago de Atitlán o que el que mencioné antes de Bolsena, sino que eran glaciares, que cuando vino la edad del calor, entonces se deshicieron los glaciares y dejaron esas cuencas enormes que se llenaron de agua. El lago Maggiore, hay leyes muy estrictas para evitar que cualquier tipo de basura sólida o aguas negras se vierten en el lago. Y hay multas muy, muy fuertes si encuentran a alguien que no está siguiendo las reglas que han establecido para salvar ese lago. Es considerado uno de los lagos más limpios que hay en Europa. Hablemos sobre ¿usted qué cree que fue lo que impulsó en esos casos de Italia? La gente local, ¿qué papel tuvo en ello? Porque digamos que en el caso de la Asociación de Amigos del Lago Atitlán, pues somos locales de Guatemala, pero no somos locales de Atitlán, es decir, no son personas que viven ahí todo el tiempo, la mayoría. Algunos sí, pero ¿qué papel cree usted debe jugar la población local en lograr que algo como esto se lleve a cabo, un rescate del lago? Si primero quisiera mencionar que la gente del lago no solamente vive en el lago, sino que vive del lago, mucha de la gente. Es decir, encuentran en el lago fuente de vida, no solamente con los peces, sino que también con las cañas que crecen alrededor del lago, el tul, la cañita que hay alrededor del lago es una fuente de trabajo para la gente del lago. Así que es una importancia primordial el lago, sea como fuente de agua que como fuente de trabajo. Así que los más interesados deberían ser los que viven en el lago. Nosotros vivimos en Guatemala y nos podemos llevar los garrafones de agua destilada para allá. La gente del lago está obligada a tomar agua del lago. Entonces hay que tomarla limpia. Habrá un proceso de purificación ulterior a esa agua, pero un agua muy o altamente contaminada es difícil de purificarse. Así que la importancia es tratar de mantener el lago sano, y para mantenerlo sano hay que evitar de hacer cosas que no se deberían hacer en el lago. Por ejemplo, las señoras lavan mucho en el lago, sin embargo últimamente se han hecho pilas. Eso es ideal, que se lave en la pila y que no se lave en el lago directamente. ¿Por qué? Porque los detergentes contienen ciertos químicos que favorecen el crecimiento de la cianobacteria y de toda esa masa de algas, de tul, que impide una buena vida en el lago, sea para los peces que para los moluscos que están en el fondo. Así que yo creo que es indispensable que la gente del lago, son los primeros, la gente que vive en el lago, que tienen que cuidar el lago, impedir que pasen esas cosas. Si nosotros lo que queremos hacer es impedir que entre esa agua sucia, los del lago deberían de ayudarnos a ver qué nos recomienden, qué es lo que ellos creen que debería ser la forma mejor para evitar que las aguas negras entren al lago. Y las aguas no solamente negras que vienen de los baños,
que vienen de las cocinas, sino que la lluvia, la misma lluvia trae mucha porquería si uno está acostumbrado a tirar cosas en la tierra. Come un dulce y se va el papelito en el suelo. Come una fruta y lo que queda de la fruta lo tiran en el suelo. Eso antes o después se va a ir al lago y es una contaminación para el lago. Eso es lo que deberíamos tratar de evitar. En esa forma creo que sería mucho más fácil controlar y mejorar la calidad del lago en un periodo muy corto de tiempo. Bueno, vale la pena recordarle a todos que están viendo que la propuesta que hemos hecho de Amigos del Lago y que se está trabajando para frenar el ingreso de las aguas residuales al lago incluye, y desde diseño se separa el agua de lluvia del agua residual, y es decir que el tubo que se está proponiendo se lleve las aguas negras, lleva únicamente aguas que ya fueron usadas en una casa, y toda el agua de lluvia debería terminar en el lago para que pues ayude a que se vaya regenerando. Y eso es importante que todos lo sepan, que están viendo que el proyecto así lo propone. Folco, ¿qué le dice usted a las personas que digamos en Guatemala pues desafortunadamente hemos tenido muy malas administraciones públicas en el pasado, y pues algunos dicen el presente, y existe desconfianza de cuando se hacen propuestas como las que estamos queriendo se den? En el caso muy reciente del agua de Matitlán hubo un robo, básicamente, que pues ahora entiendo está convicta la ex vicepresidente por básicamente intentar engañar a la población con una supuesta solución para el problema que no era en realidad una solución. Nosotros de alguna manera en el caso del agua Titlán estamos sufriendo de ese incidente, porque algunas personas asumen, ahí vienen otra vez los del gobierno a engañarnos, ahora vienen auxiliados por un grupo de empresarios que su objetivo real es llevarse el agua de Atitlán para riego de algún cultivo. ¿Qué nos recomienda? ¿Cómo podemos comenzar a generar confianza con la población para que, primero que todo, pues que sepan que eso no es lo que estamos proponiendo ni la razón? Pero ¿cómo visualiza usted podemos trascender esa dificultad que tenemos como sociedad de poder confiar en las autoridades? Yo creo que, disculpe si digo tan tajantemente es la única, pero para mí que es la única solución, es dialogar. Para mí que no hay otra forma. Hay que sentarse a una mesa y dialogar. Todos tenemos el mismo interés, es un interés común. Y la única forma para coincidir sobre la solución del problema que estamos enfrentando ahorita es hablándonos. Nosotros quisiéramos explicarle a ustedes en una mesa de diálogo qué es lo que queremos hacer. Y ustedes nos pueden decir a nosotros, ustedes que viven en el lago, que conocen el lago, tal vez mejor que nosotros bajo ciertos aspectos, qué es lo que recomiendan ustedes, qué encuentran de malo en lo que nosotros estamos proponiendo, y nosotros le podemos decir lo malo que tienen ustedes en su proyecto es tal y tal y tal. Creo que con el diálogo se puede llevar a un entendimiento, porque el interés es el mismo, lo que queremos es salvar el lago. La gente del lago dice que nosotros lo hacemos para que nuestros herederos naden felices en el lago. Mire, eso es uno de los intereses, pero no puede ser el interés primordial. Es uno de los intereses, como seguramente tienen ustedes, que sus hijos cuando van al lago puedan nadar en una cosa que es sana, que no salen con enfermedades. El interés es el mismo, no es que uno tiene más que otro, no. Todos queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos vayan a nadar en un agua limpia que no le cause enfermedades. Y eso a la larga es una gran solución para el país, porque las enfermedades cuestan dinero. Solucionar, curar las enfermedades sale muy caro para un país. Tratemos de prevenir y no de tratar de parchar después. Y una prevención es poniéndonos de acuerdo para ver cuál es la forma mejor para salvar el lago, simplemente eso. Y deberíamos trabajar juntos y no pelearnos, pues. No hay razón.
Estamos buscando la misma cosa, la misma finalidad, el fin es el mismo. Sí, yo no Tratemos creo... de hacerlo de una mejor forma. Sí, muchas gracias, Folco, y yo creo que yo comparto su sentir, es decir, que creo que es fundamental que reconozcamos, número uno, que el interés es el mismo, es decir, el tener un lago limpio a todos nos beneficia. Sí, pues. Y quizás, pues como lo mencionó usted al inicio, el más interesado no somos nosotros, los amigos del lago que no vivimos todo nuestro tiempo allá en Atitlán, sino más interesado es la persona que todos los días usa el agua del lago y que tiene que pagar los costos de la enfermedad que le cause a sus hijos usar agua que está contaminada, o tener que buscar de dónde saca otra agua y sufrir eso en su economía. Nuestro enfoque ha sido mucho de estudiar a nivel técnico, es decir, qué se ha hecho en otros casos similares, qué se podría hacer en el caso de Atitlán. Algunos, tal vez usted nos puede contar alguna anécdota, Folco, de las plantas de tratamiento, porque muchas personas, digamos, escuchan la propuesta que nosotros hacemos, sí, pero eso no es necesario, se pueden hacer plantas de tratamiento. Tal vez nos puede relatar su experiencia con la planta de tratamiento en Santa Catarina, Palopó, y usted vivió, digamos, el periodo en el cual la asociación gestionó los fondos para que se diera esa planta de tratamiento, y hasta la fecha pues ha tenido, ha llevado parte de la administración de la misma. Tal vez nos puede explicar qué beneficios hay de usar las plantas de tratamiento y qué impedimentos tienen. Bueno, antes que todo, deberíamos saber que alrededor del Atitlán hay 14 plantas de tratamiento de aguas negras, de las cuales creo que trabajan 2. Trabajan, es relativo, pero que pasan el examen, que pasan la prueba de calidad de agua que sale de ellas, a veces 2, y no siempre. No siempre. Y también esa prueba que pasan no es una prueba que demuestre la calidad completa del agua, no. Aún la planta que nosotros hicimos una planta en Santa Catarina, Pinula, Palopó, perdón, en Santa Catarina, Palopó, no crean, no somos orgullosos de esa planta. La hicimos porque no conocíamos todavía los problemas del lago en su totalidad. Cuando hablamos con la Universidad de California nos dieron a entender, mire, esa no es la solución. ¿Por qué? Porque la planta de tratamiento, primera cosa, quita un poco de los patógenos, no todos. Ojo, Folco, no solo lo dijo la Universidad de California, lo dijo la Universidad de San Carlos también. Correcto. La Universidad de San Carlos, la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, fueron los primeros en decirle a la asociación la solución para el problema de la calidad de agua en el lago es un colector de aguas residuales. La Universidad de San Carlos fue la primera. Pero también la Universidad de California lo recalcó. Lo recalcó. Pero para ese entonces ya la asociación había gestionado fondos y había empezado a construir una planta de tratamiento, y dijeron, pues bueno, es mejor sí tratarla un poco que absolutamente nada. Exactamente, así es. Hay diferentes formas para poder tratar de evitar una proliferación de la cianobacteria, eliminar algo de lo que es el fósforo y el nitrógeno, 2 químicos que están contenidos en las aguas negras y en otros muchos elementos. Hay otras formas, pero la forma más lógica, más económica y más práctica es llevar las aguas negras afuera del lago y tratarlas afuera. Allá pueden tener un beneficio para quien quiera. Esa agua no es nuestra. El agua es de Guatemala, no es nuestra, no es de los que viven en el lago, es de Guatemala. Entonces, a ver, el gobierno de Guatemala, ustedes pueden decidir qué es lo que van a hacer con esa agua. El agua no es nuestra, el agua es de Guatemala. Y eso me recuerda a un punto que me gustaría obtener su opinión, Folco. ¿Usted entonces cree que la propuesta de la Asociación de Amigos del Agua Atitlán es privatizar el agua? Pero no entiendo qué es lo que quieren decir privatizar, porque no encaja en eso para privatización. ¿Qué es lo que es privatizar?
Pues, es decir, es privatizar. Si yo voy, agarro un río y lo desvío y lo llevo para mi finca, eso sí es privatizar, es robar, pongámoslo en otra palabra, es robar agua. Aquí no estamos haciendo eso. Del lago en sí no queremos quitar agua. Lo que no queremos es que el aguas negras, aguas negras, queremos evitar que entren al lago. Ahora, alguien me ha dicho a mí, pero si no toda esa agua negra no entra al lago, el lago va a bajar el nivel. Es posible que eso algo pase, pero son cantidades mínimas, son milímetros al año que en esa superficie tan enorme puede bajar el lago. Pero se encontrará alguna forma de reponer esa agua. Sí, yo creo que... Mi respuesta a la pregunta del nivel del agua es, pues hay dos. Primero, ¿qué preferís? ¿5 milímetros de agua limpia o 5.3 milímetros de agua contaminada? Así es. Esa es la primera pregunta. La mayoría de las personas, creo yo, responden prefiero 5 milímetros de agua limpia. Y en segundo lugar, la cantidad de agua que entra al lago es otra parte de la ecuación, y para eso se puede reforestar. Mientras más reforestemos, que por cierto la asociación ha hecho, este año vamos a sembrar más de 250,000 árboles de nuevo. Esperamos en año entrante llegar a haber sembrado 1 millón de árboles en total. Así que son temas aparte, es decir, mientras más árboles tengamos en la cuenca, más van a crecer la captación de agua, pero eso es separado de digamos, justificar, continuar contaminando el lago por querer que se mantenga el nivel. No es un argumento sensato. Así es, por eso esa agua se va a reponer. Eso digamos que regresando al punto de la privatización, sí. Folco, tal vez usted nos ayude a aclarar al público que la propuesta es que se forme una institución pública que maneje de manera integral el agua en toda la cuenca, que involucre a todas las municipalidades en ese sistema, digamos, de prevenir que se continúe contaminando el lago, y que le garantice a las personas un buen servicio de agua limpia. Así es. Entonces cuesta entender por qué nos acusan de querer privatizar el agua. ¿Qué cree usted que está pasando? No se está entendiendo exactamente lo que queremos hacer. Para mí que es sentarse a una mesa de diálogo para poder intercambiar. Es la única forma, si no nunca llegaremos a nada. Porque tal vez para la Asociación de Amigos del Lago es difícil entender a lo que proponen o quieren proponer la gente que vive en el lago. Y lo cierto es al revés. Los del lago no pueden entender qué es lo que nosotros queremos hacer. Quisiéramos sentarnos, hablar, hacer preguntas y convencernos de cuál es la cosa mejor. A lo mejor tienen razón los del lago, no sé yo. Pero sentémonos a la mesa y platiquemos. El agua, no, el proyecto como yo lo veo, y tal vez tengo alguna diferencia de opinión con algunas personas en el lago, de la asociación de... Recordemos que la asociación representa a muchas personas, son muchas personas y hay muchos criterios a lo interno también. Así es, pero yo creo que la asociación lo que está haciendo es haciendo un trabajo gratis para el gobierno, para que el gobierno estudie, analice y haga el proyecto final de factibilidad, prefactibilidad, factibilidad, contrate a quien lo vaya a construir, pero ellos tienen que ser los que hacen todo. Nosotros le estamos entregando un preproyecto que le dice, mire, la vía para nosotros es esta, lo que habría que hacer es esto. Después es cosa del gobierno. A lo mejor el gobierno va a hablar con la gente del pueblo y dice, háganlo ustedes, no sé yo. Pero no es proyecto o nuestro. A lo mejor la gente de Atitlán le exige al gobierno haga esto. Le exige al gobierno. Y ese es, digamos, lo que yo soñaría como el mejor posible de los resultados de cualquier diálogo y de estos esfuerzos que estamos haciendo por dar a conocer el trabajo de la asociación. Para mí el resultado ideal sería que mucha gente en el lago descubra lo que se ha hecho y se apropie de ello y vaya a su municipalidad, vaya con su representante en el Congreso o vayan al Palacio Nacional a exigir lo que sea, pero que tengan elementos para poder
saber qué es lo que ya está en manos del gobierno, porque muchas veces, digamos, los gobiernos municipales o departamentales demás salen con proyectos que tal vez no tienen ni la mitad de la justificación ni la mitad del estudio de lo que tiene este. Y aquí lo que tenemos como población ahora es muchos estudios que se hicieron, como dice Folco, de manera gratis, que se le entregaron a la población, al Estado, para que sirvan de facilitador, pero digamos que la asociación en sí no es el responsable de llevarlos a cabo. Al final del día es el país, es Sololá, son las personas que viven en la... todos los guatemaltecos somos responsables de qué pasa con eso. Quiero dar un ejemplo de lo que tú estás diciendo, José. Nosotros, con fondos de los socios de la Asociación de Amigos del Lago, y en particular de los que viven en Santa Catarina, Palopó, hicimos el proyecto de la planta de purificación de agua. La planta está terminada completamente. Nosotros la trabajamos durante 5 años, pero nuestro compromiso era que después de 5 años, después de haber visto que la planta trabajaba bien, que estaba bajo control, entregárselo a la municipalidad. Eso ya se hizo. La planta ya no es nuestra, la planta es de la municipalidad. Ellos la manejan, ellos pagan los gastos, pagan todo y han aceptado nuestra supervisión. Pero eso es por voluntad de ellos, no porque nosotros se lo impusimos. Ellos vienen con nosotros cuando tienen problemas. Entonces, con mucho gusto, alguien que está ahí, que es ingeniero o algo por el estilo, va a solucionar el problema. Pero la planta no es nuestra, la planta es de la municipalidad. Eso es lo que quisiera que se hiciera con ese anillo, con ese recolector que hacemos en Guatemala, con una diferencia, que ahí no haríamos nosotros esto. Nosotros entregamos el proyecto, ni siquiera el proyecto final, es un preproyecto que está sometido al gobierno y el gobierno lo puede someter a la aprobación de la población del lago. Es posible que pase eso. Nosotros lo único que estamos haciendo es proponiendo algo que creemos que es la solución y no la creemos porque somos nosotros, sabemos todo. ¿Por qué? Porque Universidad Rafael Landívar, la Universidad del Valle, la Universidad de San Carlos y universidades de Estados Unidos han dicho sí, es un buen proyecto. Hay que desarrollarlo, el proyecto. Y eso no vamos a hacer nosotros hacerlo, porque sí es un costo muy grande y es un trabajo de Estado. Porque si regresamos al principio de la conversación, hay que recordarse que el lago de Atitlán es el tercer lugar de Guatemala que ingresa fondos, que ingresa divisas para el país. Sí, es muy importante. Después de Tikal y de Antigua es el número 3. Así que es una fuente importante de divisas para el Estado de Guatemala. Así que esa es otra razón por la cual creo que el gobierno debería estar interesado en hacer algo, pues, y lo antes posible, antes que sea demasiado tarde. Pues sí, y ¿tendrá algo para terminar, Folco, que decirle a la juventud en especial? Estamos nosotros pues dirigiendo muchos de nuestros mensajes a las personas más jóvenes. Quisiera darles alguna recomendación en especial o darles un mensaje para terminar. Mira, es la recomendación que le doy que le he dado a mis hijos y le he dado a mis nietos. Cuiden el lago. El lago es de ustedes, va a ser de sus hijos, va a ser de sus nietos. Cuídenlo. Para cuidarlo hay que hacer todo lo que es necesario para evitar contaminarlo. Yo recuerdo que hace tiempo en San Lucas hicieron un proyecto para impedir que el popó de los perros entrara al lago. Y creo que dio resultado. Son esas las cosas que que ustedes jóvenes deberían de considerar. Tratemos de mantener limpio el lago. Hablemos con nuestros viejos, con sus viejos. Hablen con sus viejos. Háganle ver la necesidad de los jóvenes de tener dentro de 50 años un buen lago. Nosotros ya no lo vamos a ver, pero nuestros nietos sí lo van a ver y nuestros bisnietos lo van a ver. Y si seguimos como estamos,
ya no van a poder hablar del lago, no van a poder nadar en el lago. Así que cuidémoslo, cuidémoslo. Eso es la única forma para poder tener un lago sano en el futuro. Y no le digo apóyenos en el proyecto porque es un proyecto un poco complicado, pero hablen en su familia para recomendarla que nos sentemos a dialogar. Yo creo que esa es la única forma como podemos salvar el lago. Y ustedes nos pueden ayudar, porque ustedes son los que van a ver el fruto de lo que va a hacer el lago si logramos hacer lo que nosotros estamos proponiendo hacer. Pues muchas gracias, Folco. Okay. Nos seguimos platicando y pues al Movimiento Agua Limpia Ya, un abrazo y pues continúen compartiendo esta información y haciendo todas las preguntas que quieran. Si ustedes tienen una pregunta específica para un Folco, con mucho gusto nos la pasan y nosotros vamos a tratar de volver aquí a tener un episodio 2. Muchas gracias. Magnífico, muchas gracias.